Sean todos bendecidos, bienvenidos a mi canal Yo Iré. Hoy, diciembre 31 del 2024, estamos cerca de despedir el año y recibir el año nuevo 2025. Le damos gracias a nuestro Señor por el año 2024. El benecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Quizás para muchos no fue un año muy bueno, pero a pesar de todo tenemos la esperanza de que el año 2025 será mucho mejor con el favor de Dios. Quiero compartir con ustedes esta palabra para edificación de nuestras almas. Y para eso vamos a irnos a Mateo 25, del 1 al 12. Y la palabra se trata de la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: No sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «De cierto les digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Gloria al Señor. Y esto nos indica a nosotros, esta parábola nos enseña que tenemos que estar preparados para la venida del Señor, aunque no sepamos cuándo será ese día. Ahora, la pregunta que quiero hacer, ¿cuál es el tema, el título de esta pequeña enseñanza? ¿Estarás tú velando? ¿Estaré yo velando? En esta parábola, las vírgenes representan a los creyentes de la iglesia, mientras que el esposo representa a Cristo. El Señor nos enseña que las vírgenes sabias son aquellas que reciben la verdad y son guiadas por el Espíritu Santo, las cuales no son engañadas. Podemos mencionar que hay diferentes interpretaciones acerca de esta parábola, ya que a través del tiempo se han creado diferentes versiones de la Biblia. Pero hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la palabra de Dios. El único que nos puede ayudar y a entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 4:3: «Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones». Cuando vemos en la Biblia el término comezón o comezón de oír, eso se usa en 2 de Timoteo 4:3 para describir a personas que buscan doctrinas y mensajes que apoyen su estilo de vida. En otras palabras, un pretexto para hacer lo que ellos quieren y para entender la palabra tal y como ellos quieren entenderla. Parece ser que en estos tiempos también interpretar la palabra de Dios como cada cual quiere, y muchos ministros están de acuerdo con eso. Eso es lo que está sucediendo lamentablemente en muchas congregaciones, que están interpretando la palabra como ellos quieren interpretarla, y los ministros están de acuerdo con eso. No es tiempo de interpretar la palabra a nuestra propia manera, sino de enseñar la palabra tal y como es. Por ejemplo, hay ministros que dicen: «Yo no enseño del libro de Apocalipsis o del libro de Daniel, o no enseño acerca del rapto porque la gente tiene miedo». Y la gente no quiere escuchar eso. La gente se asusta, la gente se van de la iglesia, y cuando se van de la iglesia, pues ya no hay finanzas, y muchos de ellos están detrás de la finanza y no les importa
si están predicando la palabra bien o si están predicando pura palabra o están añadiendo o están quitándole. Así que es tiempo de preparar a la iglesia para los tiempos proféticos que estamos viviendo. Los pastores y ministros son responsables de educar al pueblo y enseñar la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Dice la Biblia que maldito el que le añadiere, igualmente maldito el que le quitare a la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones operando como si fueran clubes sociales o centros de entretenimiento, y solo se habla de lo que la gente quiere oír. Eso también no edifica. Pero tampoco podemos tomar ventaja de las profecías que se están cumpliendo y de la venida del Señor para manipular, meter miedo o poner fecha al rapto o a la venida del Señor. Vivimos en tiempos decisivos. Nosotros fuimos creados para estos tiempos. Somos privilegiados de que hemos sido creados para esta época donde estamos viendo cosas y escuchando cosas que nunca se habían escuchado, que nadie más en nuestra generación había para atrás escuchado. No podemos ignorar lo que está sucediendo en el mundo. Como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad a las almas, porque las almas cada día se pierden sin fe y sin esperanza. Necesitan escuchar palabra de Dios. Se me viene a la mente una de las escenas de la película Titanic, que mientras el barco se hundía, los músicos seguían tocando los violines, seguían tocando los instrumentos de música, como si nada estuviera pasando. Y así hay muchas iglesias, muchas congregaciones hoy en día, que a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, a pesar de las profecías cumpliéndose en nuestras caras, todavía siguen en sus programas, todavía siguen en sus agendas y no están educando al pueblo, no están diciéndole al pueblo la advertencia de cómo es que uno tiene que vivir en estos días para poder irse con el Señor cuando Él venga, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero tampoco es una santidad como muchos creían antes, que prohibían cuanta cosa hay, buena y mala, y eso llegó a hacer mucha confusión en la vida de muchas personas, y hoy en día están fuera por causa de esas dogmas de hombre que instituyeron en esos tiempos, y todavía hay gente que lo hace. Gloria a Jesús. La parábola de las 10 vírgenes dice, ¿verdad? Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. ¿Qué quiere decir eso? Dice, todas se quedaron dormidas, ¿verdad? Las 10. Nosotros también a veces nos cansamos en el camino, ¿verdad? Nos cansamos en este evangelio, en este caminar, nos cansamos físicamente, nos cansamos espiritualmente, nos cansamos, nuestras emociones, nuestra vida física a veces se afecta por este caminar, pero eso no quiere decir que estamos en derrota. Nosotros nos cansamos, pero con nuestras lámparas espirituales siempre encendidas. Cansados, pero preparados. Así tenemos que estar. Cansados, que tal vez pasando por ese cansancio, ¿verdad? Tratando de coger nueva fuerza. El Señor es el que nos da nueva fuerza, pero todo tiempo estamos preparados, aún en el proceso. Ahora, 5 de las vírgenes estaban preparadas y 5 no. Tenemos que mantener nuestras lámparas espirituales encendidas y también tener suficiente aceite, espiritualmente hablando, aparte, para que cuando lo necesitemos, ¿verdad? Eso implica aceite espiritual, que implica la oración, la búsqueda de Dios, la obediencia a Dios y a su palabra. Tenemos que obedecer la palabra de Dios tal y como es, no a nuestro propio criterio. Parece ser que las lámparas de las vírgenes también, cuando uno lo lee, parece que se mantenían encendidas cuando ellas se durmieron, porque dice, el verso dice, dennos, hablando de las 5 insensatas, dice, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No dice que las lámparas estaban apagadas, sino que se estaban apagando. Quiere decir que lentamente, según el aceite se le terminaba a esas lámparas de las 5 insensatas, pues se iba apagando y necesitaban echarle más aceite, pero no tenían. Así que a veces no mantenemos nuestra vida espiritual y dependemos de los demás y no de Dios, que es nuestra fuente de vida. Sí, la gente nos puede bendecir, Dios puede usar a alguien para hablarnos, ¿verdad? Que siempre y cuando sea que venga de Dios y no del hombre, pero
Nadie nos puede dar la bendición como Dios nos da la bendición. Y Dios es nuestra fuente. A Él es que tenemos que acudir en todo momento. El hombre nos falla constantemente, pero Dios nunca nos falla. ¿Estarás tú velando? Es la pregunta que te quiero hacer hoy. Estamos viviendo en tiempos malos y difíciles. Las profecías se cumplen y se están cumpliendo cada día más y más. Y muchos viven como si nada estuviera pasando o como si Dios no existiera. Hay muchos falsos profetas que dicen Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Hay falsos maestros. En Timoteo 4:3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Así que, ¿qué es lo que está sucediendo en estos días? En estos días en cuales estamos viviendo la iglesia presentemente, pues vamos a discutir sobre de esas cosas que están sucediendo, que son bien importantes para estar alerta, para estar al tanto de lo que está sucediendo y tomar acción, ¿verdad? Tomar acción para mantenernos espiritualmente ahí en ese nivel donde Dios quiere que estemos. Dice, muchos ministros están cambiando la verdad y no es el Espíritu Santo el que ayuda a entender la palabra, sino que cada cual propio interpretando de acuerdo a lo que él piensa. Quiere decir que el Espíritu Santo no dejan que el Espíritu Santo ayude o le piden al Espíritu Santo que le ayude a interpretar o a entender la Escritura, sino que ellos mismos se meten profundamente y a sacar conclusiones tal vez que están erróneas, y de ahí es donde nacen falsas doctrinas y falsas enseñanzas. ¿Qué más está sucediendo? El aumento de la maldad. Dice la Biblia que en los últimos días la maldad se aumentará, pero vengo a decirte también que según la maldad se aumenta, la gracia de Dios también va en aumento. Así que tenemos que estar llenos de la gracia de Dios, arregentados de la justicia de Dios, para así vencer esta maldad que se quiere apoderar de nuestro mundo, de nuestro planeta. La naturaleza, vemos muchos cambios atmosféricos, vemos cambios climáticos sucediendo en todo el mundo entero. Y sí, alguien dirá, pues eso siempre ha estado, siempre hemos tenido malos tiempos, siempre hemos tenido todo eso, pero no nos damos de cuenta que eso va en aumento. Tenemos la apostasía, que es otra señal. Dice, la apostasía es cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio y se tornan atrás negando la eficacia del Evangelio. La situación en el Medio Oriente. Israel es el reloj profético de Dios. No podemos escaparnos de eso. O lo creemos o no lo creemos, pero eso está ahí, es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Dios es Dios y es soberano, y no importa lo que el hombre diga, lo que el hombre haga, lo que el hombre piense, las profecías seguirán hacia adelante hasta que se culmine el tiempo de Dios en este planeta. Así que no podemos pretender que eso no es o que es, pues así, que es asá, porque el único que está frente de todo esto es el Señor. Dice que también en estos días una cosa que se ve mucho también, que no hay temor de Dios. Y cuando digo temor de Dios, me refiero que no hay respeto hacia el Señor. Todo es como si fuera un juego, como que no cogen en serio, no cogemos en serio las cosas del Señor. No hay orden, en las congregaciones a veces no hay orden, no hay ejemplo, se hace lo que se da la gana durante el servicio, no hay respeto, la gente está en otros mundos, haciendo otras cosas, no están concentrándose y dándole al Señor lo que el Señor se merece en esos momentos, porque es el tiempo de Dios, es el tiempo donde nos congregamos para darle a Dios lo que Dios se merece y para que Dios se manifieste y nos hable. Nosotros le rendimos al Señor la alabanza, sacrificamos ese tiempo para estar ahí congregados en el Señor, y el Señor nos habla, nos administra. Pero hoy en día se ha perdido el respeto dentro de las congregaciones. Así que tenemos que mejorar en esa área, porque el Señor no se agrada de desórdenes en su casa. Dice también que la ciencia aumentará. Todos sabemos la inteligencia AI, inteligencia artificial, está aumentando y desarrollándose como usted no tiene una idea. Eso va velozmente cada día. Se ven cosas nuevas y cosas que nosotros ni aún sabemos todavía que se están haciendo detrás del telón. Inteligencia artificial que va a afectar nuestras vidas, pero que todavía no ha salido a la luz. Así que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y no ser amante de la inteligencia artificial, como por ejemplo los dispositivos electrónicos, pasar tantas horas, tantos tiempos
haciendo eso cuando podemos hacer otras cosas más constructivas. Y no estoy diciendo que es malo meterse en las redes, es malo hacerle el internet, pero nosotros tenemos que darle a Dios el lugar que le corresponde y el tiempo saberlo aprovechar, porque dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También vemos, ¿verdad? Una de las cosas que vemos que está creciendo también en nuestras congregaciones son los fraudes financieros en las congregaciones. Y yo digo que cuentas claras conservan amistades. Y es una cosa bien delicada, es una cosa que no estoy apuntando a nadie, no estoy hablando de nadie en específico, solamente estoy diciendo que se está viendo muchos fraudes financieros en las congregaciones, gente enriqueciéndose indebidamente. Y yo creo fielmente que el obrero es digno de su salario, fielmente yo creo eso. Pero no creo tampoco que se debe de abusar de la congregación y de los beneficios que entran a otras cosas que no tienen nada que ver con la obra del Señor. No se está preparando la iglesia, es otra cosa. No se está preparando la iglesia de Jesucristo para estos tiempos, ¿verdad? Porque hay cosas que son fijas que uno no puede cambiar y hay cosas que son opinión que ni salvan ni condenan. Por ejemplo, se pierde a veces mucho el tiempo la gente discutiendo que si el rapto es después, antes o durante la gran tribulación. Eso no tiene importancia en sí, en el orden que va a ser, porque Dios lo va a hacer como Dios lo va a hacer. Solamente nos queda a nosotros estar preparados y hacer lo que tenemos que hacer para poder escapar. No sabemos cuándo, sabemos que es pronto. No sabemos los detalles 100% cómo Él lo va a hacer, pero no tenemos tiempo para sentarnos a discutir si es si es medio o si es post-tribulación. No, ese no es el tema es salvación, el tema es escapar, el tema es vivir una vida agradable al Señor, donde cuando suene esa trompeta nos podamos ir con el Señor en el rapto. Otra cosa que también que este mundo moderno está tratando de enseñar también es que el anticristo no es real. Y lamentablemente muchas congregaciones están enseñando eso al pueblo. Están enseñando que el anticristo en sí no es real, ¿okay? Que no va a venir un anticristo. Cuando la Biblia dice que es un ser humano, que es un individuo, no sabemos, ¿verdad?, los detalles, cómo va a ser, pero sí tenemos que creer lo que dice la palabra. Si la palabra dice que va a venir un hombre, que se llama el hombre de perdición, sí, va a venir ese hombre de perdición. El tiempo que sea, Dios lo sabe. Así que no podemos descartar lo que dice la palabra solamente porque nos queremos ser más inteligentes que la palabra de Dios. Buscando aquí, buscando allá, brincando acá, buscando contexto fuera de contexto, porque yo entiendo el buscar el contexto, pero a veces nos vamos muy fuera del contexto para añadir dos cosas para que hagan sentido cuando no tienen nada que ver. Así que hay que tener cuidado con eso. Todo lo que el Señor dice en su palabra es real y todo se va a cumplir de acuerdo a su perfecta voluntad. Las opiniones no importan. Tenemos que enfocarnos en lo que es importante para nuestra vida espiritual. Ahora, nuestra resolución, ¿verdad? Lo que nosotros que debemos de desear para este año 2025 debe de ser acercarnos más a Dios orando, ¿verdad? Orando, que eso es hablar con Dios, eso es intimidar con Dios, eso es leer la palabra de Dios, entenderla por medio del Espíritu Santo, cumplir con el llamado de Dios, obedecer a Dios, no al hombre, ser mejor persona, dejar el orgullo, ¿verdad?, la arrogancia que no agrada a Dios y las contiendas. Todo eso hay que dejarlo, empezar un año nuevo en victoria. Vamos a mejorar, vamos a establecer mejores relaciones con los demás, con las amistades, que sean amistades sinceras, que seamos familia en paz, que seamos familia que verdaderamente nos preocupamos los unos con los otros, sin tener agendas egoístas, sin tener cosas ocultas para beneficio propio, sino que tener un corazón humilde, porque Dios ama la humildad. Dios no ama la arrogancia en su pueblo. Así que estas deben de ser las resoluciones que nosotros debemos de tener para este nuevo año. También cuidar de nuestra salud, cuidar de este templo, de este cuerpo que Dios nos ha dado. Eso implica hacer ejercicio, eso implica comer bien, eso implica, ¿verdad?, vivir una vida lo más saludable que podamos. Y también otra cosa que debemos de tener en mente para este año nuevo de hacer es de ser responsable, seguir siendo responsable en el hogar, con la familia, ¿verdad?, con nuestras responsabilidades, con nuestro trabajo. Todas esas cosas son bien importantes.
Todo eso deben de ser resoluciones que todos los años nosotros debemos de tener, y no solamente mencionarlas, sino cumplirlas. Así que yo te dejo hoy con la pregunta: ¿estarás tú velando? ¿Estarás tú velando los tiempos? ¿Estaré yo velando? Porque yo también tengo que velar. Es una pregunta que nos debemos de hacer frecuentemente. Así que quiero aprovechar también la oportunidad de saludar y felicitar a todos los hermanos que me van a escuchar, o que me van a escuchar en el futuro, y desearles un año nuevo de felicidad, un año nuevo de gracia, un año de ricas bendiciones, de salud y de todas las cosas buenas que nuestro Padre Celestial nos brinda. Así que cuídese mucho, que el Señor les conceda un próspero y bendecido año 2025. Y les voy a pedir por último un favorcito pequeñito, y es que comparta este mensaje para la gloria de Dios. Esto no es para mí, esto es para la gloria de Dios. Yo pienso que hay mucha necesidad de gente que necesita escuchar mensajes, no solamente de mí, sino de todo aquel que está predicando y enseñando la palabra tal y como es, sin quitarle y sin ponerle. Así que muchas bendiciones, el Señor les bendiga y hasta la próxima. Amén.